Hola, Caro, hola. hola, profe. ¿Ya nos oye mejor? ¿Me escucha mejor o no? Sí, nosotros sí le oíamos, profe. Su merced no nos oía a nosotros. Yo no les escuchaba nada. Pero nosotros al profesor sí. Ah, que menos mal que no les dije ninguna grosería. Menos mal. Entonces, bueno, te preguntaba, nosotros ayer dejamos un título, ¿cierto? Sí, interpretación analógica o integración. Integración. Yo creo que vamos trabajándole mientras, porque es que tenemos algo de la FIT, pero entonces para que todos como que nos metamos en el cuento, ¿no? Y ahorita Listo, miramos. profe. O arrancamos mejor con la conferencia, no, espera, estoy pensando en borrador. No, yo creo que es mejor esto, cualquier cosa, nosotros les pasamos los Ustedes después toman apuntes. nota, ¿cierto? Después le pueden Sí, compartir los apuntes de... exacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos escucha? Sí, yo te escucho. ¿Sí? Ya ahora sí la estoy escuchando. ¿Ahora ustedes me escuchan o no? Sí, Sí, señor. perfecto. Sí. Está muy bien. Ah, ok. Entonces, hagámosle de una vez. Hablamos de, ya habíamos hablado de la interpretación, ¿cierto? Dijimos Sí, señor. básicamente que interpretar en una norma es dar, ¿cierto? Es fijar su contenido y alcance y hablamos de A1, interpretación literal, y decíamos que es la que se ciña el significado de las palabras que contiene la ley, ¿correcto? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Cuando yo digo que se ciña el significado de las palabras que contiene la ley, es cuando, por ejemplo, si yo voy y miro mi tabla de retención y me dice que debo aplicar a compras en general superiores a 971.000 que debo aplicar retención, eso es lo que hago, ¿cierto? Me estoy ciñendo al contenido de la ley. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Cuando, cuando hablamos de la interpretación extensiva, lógica o racional. ¿Qué dijimos? ¿No dijimos? Sí, profe. Interpretación analógica o integración, profe. No, no, no. Sí hablo ¿No? de lo que, sí, sí hablo de lo No, que te está estoy diciendo. hablando del anterior. Ah, La Sí, ya, 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 exten- sí, sí, sí. ya dijimos que... extensiva, Espera. lógico-racional, trata de buscar el sentido de la ley, no solo en su tenor literal, sino también en su espíritu, es decir, en la Exacto. intención o finalidad que tuvo el legislador al Al escribir. expedirla. O sea, decíamos que básicamente cuando una persona, a uno le pagan por servicios, a otro le pagan por honorarios, que esa persona que donde prima la capacidad intelectual es una persona que tiene la capacidad de costearse una preparación. O sea que desde ese punto de vista se podría decir que tiene más capacidad de pago, ¿correcto? Y es donde aplica el principio de la proporcionalidad. Ahí vamos. Sí, señor. Señor. Y luego hablamos de la interpretación analógica o integración. Dos puntos. Decimos que se basa en el principio de la lógica jurídica, de que no pueden haber vacíos en el derecho y que no puede delegarse justicia con el pretexto de que no existe norma aplicable al caso. Punto seguido. Por consiguiente, coma, se hace necesario aplicar otra ley, coma, que regule materias semejantes a situaciones no previstas en la ley o norma. Me los desordena. ¿Listo? ¿Eso qué es? Eso simplemente hace relación, por ejemplo,
digamos, cuando yo hago un contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Debo incluir una cláusula que me diga que ese contrato no va a generar, que ese contrato no nos va a generar prestaciones, ¿cierto? Porque es un contrato de naturaleza civil, ¿correcto? Que en caso de existir alguna controversia entre a las partes, o una controversia en alguna de las partes, pues se acudirá a las normas o a las leyes del Código Civil, ¿correcto? Ya que es un contrato, vuelvo y repito, de naturaleza civil. Entonces, esa cláusula es importante colocarla en el contrato cuando me dicen, no, vamos a firmar un contrato de prestación de servicios. ¿Listo? Entonces, hay una controversia, puede llegar a que no fueron claros en la forma de pago, cuándo se iban a hacer los pagos. Entonces, básicamente eso es acudirse al Código Civil, no al Código Laboral, ¿cierto? O al derecho laboral. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Pero yo no puedo decir, no, 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 es que yo no puedo resolver ese programa porque es que no podemos, ¿cómo hacemos para poder aplicar las normas en un momento determinado si ese no está cubierto por ningún lado? Ok. Hablamos ahora de la A4, interpretación económica. Es aplicada, dos puntos, es aplicada especialmente a normas de carácter financiero o impositivo. Profe, disculpe, es aplicada especialmente a... Especialmente a normas de carácter financiero o impositivo. Y que está encaminada a desentrañar la actividad económica en que se basan las leyes tributarias cuyo presupuesto de hecho siempre está constituido por la riqueza que es grabada, coma, de múltiples maneras y circunstancias. ¿Listo? ¿Eso qué es? Lo podemos ver, por ejemplo, en el sistema cedular, ¿cierto? De las personas naturales. Yo como persona natural puedo tener ingresos por ingresos laborales, ¿sí o no? Puedo tener además ingresos como inversionista. De pronto me alié con el señor de una tienda, correcto, y tengo unas inversiones ahí. O puedo tener, por ejemplo, unas acciones de la vivienda, de Ecopetrol, ¿correcto? Bueno, entonces hay que mirar a ver cuál de esos, ¿cierto?, genera mi mayor ingreso. Porque si yo, por ejemplo, digamos, si el 80% de mis ingresos no son de naturaleza laboral, pues obviamente yo seré más bien un rentista de capital. Por decir algo, si tengo inversiones, tengo edificios o muebles que tengo arrendados. ¿Listo? Hola, profe, buenas noches. Qué pena, me Ah, tocó conectarme desde el celular porque en el computador no me dejó. bueno, tranquila, no te preocupes. Es que esto aquí, a ti Cato me llamo a bailar con esto. No te preocupes. Hagámosle Ay, ya me está adelantación. conectando el computador. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Ah, ya me entró el computador. Gracias, profe. Ok. Parezco... Pero ya. Mi computador enloqueció, profe.
Epa. Bueno, si quieren pueden silenciar ahí, ya pueden apagar esas camaritas, porque esta vieja me está saliendo como en 18 partes. Muy bien, entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Profe, sí. ¿Listo? Entonces, por eso lo dice desentrañar, ¿cierto? Básicamente la actividad económica, pero entonces, ¿usted qué es? Recuerden que el sistema cedular, pues precisamente habla de esas benditas 6 cédulas, ¿no? Pero diga creo que convertir, le quedaron en 4. Muy bien. Ahora decimos punto aparte de extensión territorial. Profe, qué pena, ¿me repite? Extensión territorial. Y decimos que se refiere, 2 puntos, ¿cierto? Se refiere al ámbito espacial dentro del cual, coma, ejerce el Estado su poder político general y su poder de imposición en particular. Punto seguir. El Estado manifiesta su poder. El Estado manifiesta su poder en actos de coacción sobre la población ubicada en el territorio señalado como el ámbito espacial de su dominio público. Coma, es decir, que desarrolla su actividad respecto de 2 presupuestos de hecho. Es decir, ¿que qué, profe? Desarrolla su actividad respecto de 2 presupuestos de hecho. Punto y coma. La población y el territorio. Punto seguido. En materia de territorialidad, coma, siempre imperó el principio de que la ley en general coma, solo rige dentro de las fronteras del país y es obligatoria, coma,
tanto a nacionales como a extranjeros, nacionales como extranjeros, domiciliados o transeúntes. Coma, con excepción de lo que el Código Civil contempla como estatuto personal y estatuto real. ¿Listo? Ahí tenemos que tener claro, obviamente, ¿cierto? Que una embajada es territorio del país que esté representando. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, señor. Por eso es que de pronto uno en las películas ve que cuando está de algún espía, Profe, Parece Se que le se fue el internet, profe. vamos con la primera, espero que no sea tan seguido. ¿Listo? profe, profe, Señora, se le fue señora. el audio ahorita, hace 2 minutitos. No sé qué ¿Ahí, dijo. ahí me estás escuchando? Sí, profe, ahorita sí ya, pero hace un momentico se le fue el audio cuando empezó a decir lo de... ¿En las películas? lo del Sí, espía, profe. Ah, bueno, le decía que básicamente es cierto que digamos, la embajada, si yo tengo la embajada de Pakistán aquí, ¿cierto? Ese es territorio pakistaní, ¿correcto? Que por eso es que en las películas uno cuando ve los espías siempre tratan de buscar su embajada, ¿correcto? Porque ese es suelo, vamos a decir que la embajada de Estados Unidos en Venezuela es territorio estadounidense, ¿correcto? Entonces son fronteras. Pero ojo a esto, estamos diciendo que tanto a extranjeros, ¿cierto? La ley aplica tanto a extranjeros domiciliados, obviamente que son las personas que están viviendo en el país, básicamente, ¿cierto? Como a los extranjeros transeúntes. ¿Saben qué es eso, no? a los Que van de paso, ¿sí? Que van de paso, correcto. Que, acuérdense cuando hablamos a veces de las escalas, ¿no? Que yo voy a un avión, entonces hace escala en Colombia, voy para Venezuela, hizo escala en Colombia, entonces obviamente yo tengo que respetar las leyes colombianas, no es que porque entonces llego y salí, entonces me volví loco ahí. Claro que aquí pasa de todo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Estamos Sí, señor. muy bien. Entonces venimos, démosle punto aparte B1, estatuto personal. ¿Qué es esa cosa? Y decimos que dos puntos. Se refiere a que los colombianos en el extranjero permanecen sujetos a la ley colombiana en cuanto a su estado civil, coma, obligaciones y derechos de familia y a su capacidad de efectuar contratos que hayan de tener efectos en Colombia.
¿Listo? Entonces, fundamental, ¿cierto? Ya me dijeron que el colombiano, ¿cierto? En el estatuto personal del colombiano permanece sujeto a la ley colombiana, ¿correcto? ¿En cuanto a qué? El estado civil. Si el señor es casado aquí, es casado, ¿correcto? Si se va para Arabia, pues respecto a la ley colombiana eres casado, ahí no hay nada que hacer. ¿Estamos? Entonces no puede irse por allá a volverse loco y digamos, ¿cierto? Porque pues aquí puede ser castigado. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Obligaciones familiares. Si él tiene, el colombiano tiene unas obligaciones aquí, tiene hijos, pues obviamente tendrá que seguir velando por sus hijos, ¿correcto? Yo no me puedo zafar de esa responsabilidad, vuelvo y repito, con respecto a la ley colombiana. Y me dice que a la capacidad de qué? De efectuar contratos. ¿Eso qué es? Que si yo, por ejemplo, tengo un contrato en Colombia, ¿cierto? Vamos a hablar de un contrato de trabajo en Colombia. Y ese contrato, en ese contrato tengo cláusulas de exclusividad, por ejemplo, ¿correcto? Yo no me puedo ir para Uruguay a revelar los secretos, por ejemplo, de mí, ¿cierto? Si yo soy, por ejemplo, se me ocurre a mí el jefe de producción, yo no puedo llegar a irme para este otro país o para Perú o para Ecuador, ¿cierto? A revelar los secretos que tengo acá, prohibido revelar. ¿Estamos? Cláusulas de... O si tengo también cláusulas de exclusividad, también las debo respetar. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Por qué digo el premio que yo trabajo? ¿Cierto? La parte de los ingenieros a veces toca viajar, le toca ir a otro país, entonces lo contratan a uno o le comienzan a echar el atrapamoscas. ¿Para qué? Para que se quede uno trabajando en ese país, ¿correcto? Por ejemplo, estoy en Perú o en Ecuador y soy un ingeniero bueno, entonces muy seguramente me ofrecen quedarme trabajando con ellos, ¿correcto? Cuando se va a hacer alguna asesoría. Entonces, si uno tiene un contrato de exclusividad, no lo puede hacer. ¿Estamos claros? Porque estoy sujeto a la ley colombiana. Entonces, yo no puedo llamar y decir, no, mire, que es que lo que pasa es que me salió trabajo. Hay que Profe, mirar la vigencia de ese contrato. es decir que uno no puede renunciar. No, no. O sea, cuando usted se tendrá que, o sea, sí lo puedes hacer, pero te tienes que regir, ¿cierto? O sea, está sujeta a todo lo que tenga atado ese contrato, ¿sí me explico? Ah, ok. Sí, lo puedes hacer, claro. Yo puedo, no me voy para Ecuador y ya me van a pagar, no sé, $100,000 al año. Entonces, yo hago mis cuentas y no, mejor me voy para Ecuador. Entonces, ¿cuánto vale aquí se me dicen que no me van a demandar por abandono de cargo ni nada y que las cláusulas de exclusividad, ¿cierto? Y digamos, entre comillas, el secreto profesional que no se exige, ¿cierto? Que un secreto es secreto hasta que se le dice la palabra secreto porque ya después todo el mundo lo sabe, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos ahí o no? Ujú. Sí, señor. Eso es así, ¿cierto? Mm, Un secreto es secreto cuando no sale de uno. Ya cuando ya hay dos personas, eso ya no es un secreto. ya no es secreto, sí. ¿Listo? Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy señor. bien. Entonces, ahí ya no hay secreto, ¿correcto? Entonces, ahí tiene, ¿cierto? Capacidad de efectuar contratos, eh, estado civil, ¿correcto? Y obligaciones familiares. Ahí está apretadito el señor. Ahora vámonos a lo que es el B2, que se llama estatuto real. Estatuto real. Dos puntos. Hace referencia a que los bienes situados en el país se rigen por la ley, colombiana, coma, aunque sus dueños sean extranjeros y residan fuera del país.
Punto seguido. La tendencia en materia tributaria es la de adoptar de la territorialidad, coma, es decir, del lugar de origen de los hechos o de la fuente de ellos, como elementos de vinculación impositiva. Coma, es decir, que no es indispensable para que el Estado tenga y ejerza su soberanía tributaria coma, la residencia del sujeto pasivo en su territorio. ¿La residencia qué, profe? El sujeto pasivo, ¿sí? O del contribuyente, ¿cierto? En su territorio. Punto seguido. Es suficiente como norma general que el contribuyente obtenga ingresos o posea bienes dentro del país y por ello el impuesto o en general los tributos se aplican sobre las rentas y activos de fuente nacional. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. ¿Será que aquí habrán edificios o apartamentos o empresas de extranjeros? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, profe? No le Claro, entendí. profe. No le ¿Cómo? entendí la pregunta, profe, qué pena. Sí, sí, profe, sí. ¿Será que aquí algún extranjero, un extranjero tendrá algún apartamento? ¿Ustedes qué opinan? Ah, oh, ¿Un claro. gringo? Un Ah, gringo, por ejemplo. O un veneco sí, también, porque en estos casos también hay venezolanos, también hay, ¿cierto? hasta, no Obviamente, sé cuánto. obviamente, ¿cierto? Si esos bienes están, ahí está, estamos hablando de real, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que si yo, por ejemplo, en ese estatuto real que me está hablando, que si yo poseo bienes en este país, pues debo pagar los impuestos, ¿sí o no? ¿Correcto? Hay impuesto predial, hay que pagar, ¿correcto? Ahora, recuerden que además esos bienes que yo tengo también pueden estar generando alguna renta. Ya llamaron a la hora. ¿Listo? Yo también puedo hacer, escúcheme bien, aunque Colombia, ahorita les voy a compartir una conferencia de la AFIT, porque me parece muy interesante el ver que de pronto uno de los países con mayores impuestos es Colombia. Y uno no cree, ¿correcto? Pero más o menos eso está alrededor de un 75%, ¿correcto? Y eso es harto.
Entonces, un empresario, por eso es que muchas veces, digamos, en Colombia, a veces las inversiones no son atractivas. De pronto la gente dice, más, para mí es más importante, más atractivo invertir en el Ecuador o invertir en Perú, ¿correcto? Por las tasas tan altas de impuestos que hay aquí. Sin embargo, pues han tratado de arreglar muchas cosas con estos convenios de doble titular, de doble tributación, pero acuérdense en que lo que leíamos en la ley 1607 era que ahora teníamos que hablar. Profe, Se volvió a ir. Profe, Se fue. Seis. Profe, Señora, ¿sí me se le alcanzó a fue, escuchar el último? no le escuchamos. Se le fue otra vez el audio. No. Sí, tranquila, que nos sacó. Es que nos está sacando. Cuando se me da la voz es porque nos está sacando. Pero a Entonces, todos, porque ninguno le escuchamos. ¿ahorita no me están escuchando? Ahorita sí, pero No, hace un es momento que no. al que me sacó fue a mí. ¿Sí me Sí, entiende? Cuando ninguno escucha el que me saca es a mí, no se preocupen que ahí de todas maneras vuelve y cae ahí. Porque está también como caído esto acá, pero hoy por lo menos ya no van sino 2 veces. ¿Listo? Muy bien. dos. Entonces, estábamos hablando, ¿cierto? Que fundamentalmente, eh, digamos, las inversiones o los inversionistas cuando un país no es estable, sobre todo en esa parte impositiva o políticamente, ¿no? No es estable, pues obviamente no es un país así muy atractivo para hacer inversiones. ¿Listo? Y que les comentaba también, pues una persona puede decir, ¿dónde invierto? En Perú, en Ecuador, en Bolivia es muy costoso también los impuestos, pero lo importante es que estén también enterados, ¿cierto? De que en Colombia ahora yo pago, vamos a decir que yo preste un servicio en Perú. Allá me descuentan una retención o tengo que pagar unos impuestos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Recuerdan que la tarifa cuando yo vengo, por ejemplo, yo contrato un extranjero, a, vamos a decirle a un inglés que me vengan a dar un curso de cómo manejar un equipo, pues a él le tengo que pagar generalmente en dólares, ¿correcto? Y entonces a él tengo que efectuarle unas retenciones. Y esas retenciones, si no hay convenio con ese país, generalmente la retención más alta que haya en el impuesto sobre la renta, porque estamos hablando de una renta como tal. ¿Listo? Entonces, en ese caso, si la tarifa de renta del impuesto sobre la renta está en el 33%, pues tendré que cobrarle el 33%. Pero, si con ese país hay un convenio, ¿cierto? De un CDI, de los de doble titulación, pues obviamente se puede tratar de pronto uno ahí busca y puede ser una regalía, como de pronto tenemos nosotros acá con México, ¿correcto? México, nosotros aquí vienen a dictarnos muchos cursos, sobre todo esa cuestión que se llama incertidumbres de medición y esa parte que se. ¿Sí estamos claros o ya se me fue la voz también? Se fue la voz, profe. Se fue la voz. fue la voz, profe. Quedó congelado otra vez. Bueno, solo va la tercera. Como que tercera y cuarta unidas, porque Se salió.
¿Sí me escucharon lo último que les dije? No. No, No, profe, profe. se puede dar por artico tiempo. Yo sí decía con razón que no me hablan, aquí tenga la pantalla y dice, ¿qué pasó? Entonces, entonces decíamos que, cierto que fundamentalmente, pues, cuando nosotros estamos hablando de impuestos, y pero qué cosa tan irregular, cuando las tasas son muy altas, pues no es nada atractivo para un inversionista, ¿correcto? Que si yo, por ejemplo, me traigo a un mexicano para que me dicte un curso de incertidumbre de medición, pues tengo que aplicarle una retención, ¿correcto? Y que si no hay convenio, pues obviamente tengo que aplicarle la tasa más alta. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, ¿sí me están escuchando bien? Sí, profe, sí, señor. Sí, Ok. profe, en este Vamos momento. a mirar una cuestión que me parece interesante para que ustedes se me metan en el cuento, ¿cierto? También lo que es eso, esa tributación internacional, pues nos toca a nosotros, ¿correcto? Por lo que les decía. Si es yo, por ejemplo, a cualquiera de nosotros no pueden contratar a otro país para que vaya y, no sé, haga un trabajo especial, allá le van a pagar, ¿cierto? No sé, pongámosle que le paguen $1.000 y le hacen retención del 20%, ¿correcto? Entonces ya tiene 800, pero cuando llega aquí, ¡tum!, le toca pagar también sobre esos otros ingresos y pues no sé, para mí eso como que no tiene sentido, pero pues igual así está la ley. ¿Listo? Sí, señor. Estaría en el tiempo, un subtítulo. Profe, se le entrecó, se fue otra vez. Sí. La ley tributaria en el tiempo. Pues esto está molestando mucho, pero no es ¿De en punto internet, es en 3 Zoom. o...? No, un subtítulo que diga, ya las ve, ya salimos. Vamos ahora a hablar de la ley tributaria. Entonces tenemos un título que diga la ley tributaria en el tiempo. ¿Listo? Listo. Entonces, digamos, sí, colocamos esto para que no se... Como una derivación del principio de legalidad, coma, la ley fiscal sustancial debe ser preexistente al hecho que se considera agravado. Punto seguido. La ley impositiva, ¿sí me están escuchando? Toca preguntar ahora. Sí, profe. Ok. La ley impositiva es irretroactiva. Coma, como lo son la generalidad de las leyes. Coma, es decir, coma, solamente pueden aplicarse hacia el futuro. Punto aparte puede ser. Existe retroactividad cuando la ley regula una materia a partir de una fecha anterior
al momento de iniciación de su vigencia y sobre efectos de un hecho ya realizado. Punto aparte puede ser. En cuanto a las normas sancionatorias, la ley preexistente al acto sancionado ¿La ley qué, profe? posterior punto seguir. Como principio general, no puede haber retroactividad en materia penal si con ello se agrava la situación del infractor. Punto y coma. Puede haberlo solo en lo favorable al infractor. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Ok, o sea, cuando yo estoy hablando en la ley fiscal sustancial, perdón, ya dijimos que debe ser preexistente al hecho que está considerando grabado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esa ley es la que me está estableciendo, digamos, es básicamente la derivación de ese principio de legalidad, ¿cierto? Es la que me establece cuál es el hecho que se considera grabado, cuáles son los sujetos, ¿cierto? ¿Cuál es el sujeto pasivo, perdón, activo fundamentalmente, ¿cierto? Cuáles son los sujetos, las bases, cuáles son las tarifas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Cuando estamos hablando de una norma, ¿cierto? O una ley sancionatoria, ¿cierto? Nos dice que todas las leyes no son irretroactivas, ¿cierto? No se pueden, no pueden tratar de grabar un hecho ya realizado. Simplemente va a ser hacia adelante, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de pronto de la ley penal, ustedes de pronto han escuchado que dicen, no, que vencimiento de términos y todo ese tipo de cosas para sacar a los pícaros a la calle, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si ustedes escuchan eso, pues eso se da mucho. Ahora, vamos a suponer que dicen que hay una pena. Para la persona que se robe un pan, hay 15 días de arresto. ¿Está claro lo que dije? ¿Listo? Sí, profe. Sí, O señor. sea, una Sí. persona se roba un pan y entonces esa persona que se robe un pan de 300, pongámosle ahí una vez, tiene 15 días de arresto, según lo que está. Hay una norma que dice eso, ¿listo? Entonces el señor se tumbó el pan el día, pongámosle el 15, ¿correcto? O sea que va a salir hasta el día 30 o 29. Eso sería la... Ahora, resulta que él está en el día 5 y sale una norma y dice que ahora en adelante que se robe un pan de 300 tendrá 3 días de arresto. ¿Qué pasa con el señor? Queda libre. Cumple los 15 días, ¿sí?
No, queda libre porque Queda fíjense que Ah, es ok. retroactivo, eso es lo que estamos diciendo, es solamente lo que beneficie al infractor. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Sí, Ahora, señor. si de pronto decía la norma, invertámosla, ¿cierto? Que el que se robe un pan de 300 tiene una privación de 3 días. Él está en el segundo día y ¡pum! Sale la otra norma y dice, a partir de la fecha será un mes. ¿Correcto? A él no le aplica, porque el hecho ya fue sancionado, ¿cierto? Y él ya está cumpliendo su pena. ¿Estamos ahí? Ok. Pero eso solamente es retroactiva. ¿En qué caso? En el caso que beneficie al infractor. ¿Listo? Pero si yo llevo 2 días y mi pena era de 3 días y me llega la nueva ley que dice que son 30, pues obviamente a mí no me la pueden aplicar, porque digamos, se perjudicaría el infractor. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Sí, Vamos a señor. ir. Entonces, miramos, escribamos allí algo que diga ley tributaria sustancial, ¿cierto? Porque ya nos decía que como una derivación del principio de legalidad, la ley fiscal sustancial debe ser persistente al hecho que se considera grave. Entonces, pues ya vamos a mirar por qué es así. ¿Listo? Entonces, digamos, ley sustancial. 2 puntos o punto aparte. Determina los aspectos sustantivos de la norma. ¿Cómo son? 2 puntos. El hecho grabado. ¿Esa palabrita no les parece a ustedes como familiar? Sí, señor. Todos los días les recuerdo. ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno. El hecho grabado, los sujetos pasivos, Qué pena, es que no sé si fui yo, se entrecortó. Normas estamos de hablando de la que, ley tributaria sustancial, ¿correcto? sí, Y dijimos que determina los aspectos sustantivos de la norma como son. sí, Si quiere, póngale A, el hecho grabado. B, los sujetos pasivos. C, las bases grabables. D, las tarifas. Y E, otros aspectos temporales y espaciales. Entre paréntesis colocamos de ese tributo. ¿Listo? Entonces, cuando esa ley sustancial es la que está diciendo, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a cobrar el impuesto sobre las, mmm, los vehículos. Hablemos de los vehículos. ¿Listo? Entonces, ya se está hablando de cuál será el hecho grabado. Eh, Tener vehículo, ¿no? ¿Correcto? el- Si yo no tengo vehículo, ¿será que me aplica? No. Entonces ahí va. Los sujetos pasivos, todos los que tengan vehículo deben pagar, ¿cierto? Son sujetos pasivos del impuesto. Y luego me dice la base, ¿de cuánto? Ah, todos los que tengan vehículo superior a, por ejemplo, 10 millones de pesos, ¿cierto? Son sujetos pasivos del impuesto, ¿correcto? Las tarifas, ¿cuánto? El 5% o el 2%, lo que establezca la ley, ¿cierto? Cuando hablamos de otros aspectos temporales, ¿durante cuánto tiempo? Indefinidamente, 1 año, 5 años, etcétera, ¿cierto? Y los espaciales, decíamos, ¿dónde? En el departamento, en el municipio, en la ciudad, en la ciudad, ¿dónde? ¿Listo?
¿Estamos ahí claros? Sí, profe, sí, señor. Señor. Entonces decimos punto aparte, es decir, coma, esta ley es la que crea el tributo y todo lo relacionado con este. ¿Listo? Entonces decimos ahora punto, punto aparte, sí. Ley tributaria sustancial. Perdón, ley tributaria procedimental. ¿Tributaria qué, profe? Procedimental. Ese Ley es como un tributaria título, procedimental. es como un título, ¿verdad? No escucho, profe. Procedimental. Venga, otra vez se cayó esta. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Ok. Muy bien. Un momentico porque si no se me va aquí este muchacho con Viviana. ¿Qué pasó con doña Olga? No me apareció. No, profe. Y con José tampoco, ¿cierto? Me joda. Yo no sabía que Tefi tenía Vigo. Bueno, muy bien. Ojo a esto. Entonces hablamos de ley tributaria procedimental. O sea, donde hablamos de entonces, dos puntos. Determina las normas que regulan las actuaciones del contribuyente. Punto y coma. Como a las entidades estatales en cuanto a las normas tributarias. Y entre paréntesis colocamos presentación, libros de contabilidad. Muy bien, entonces ya sabemos, ¿cierto?, que hay dos diferencias fundamentales, ¿cierto?, entre lo que es la ley sustancial y lo que es la ley procedimental. ¿Cuál es el procedimiento a seguir, por ejemplo, para yo poder establecer mi impuesto sobre la renta? ¿Correcto? Esa es la ley procedimental. Y la ley sustancial es la que dice, ya dijimos que nombra los 5 aspectos de los aspectos sustantivos de esa norma. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Ok, entonces, ahora sí, vamos a mirar entonces, por favor, yo creo que tenemos unos 30 minuticos, es más largo, pero no importa porque aquí ya arrancamos con esta conferencia de AFI. Ya pueden descansar de las manos. ¿Ya están viendo mi pantalla? Pues, dime. Sí, profe, ya. Entonces, ¿qué nos dice por acá? Tributación internacional y la nueva normativa. Ok. Entonces vamos a escuchar a mi doctor. Cualquier cosa aquí estoy
él la juega por si nos llega a sacar. Buenas tardes, bienvenidos a la universidad que inspira, crea y transforma. Desde hace 56 años, EAFIT asumió el reto de formar a los líderes de una región que contribuye a la transformación del país. Un compromiso que desde sus inicios fue asumido por un grupo de empresarios que con visión sumaron ideas y sueños para que la dimensión educativa cobrara un nuevo significado y abriera las puertas a la creación de una realidad global y de impacto. Hoy la universidad sigue fortaleciendo la academia por medio de la investigación y la innovación en consonancia con las necesidades de la sociedad. Una historia que continúa escribiendo cada día y que inspira a desarrollar al máximo todas las habilidades para crear soluciones innovadoras y de esta manera transformar las ideas personales y sociales. El BIT, Business Internal Group, adscrito a la organización estudiantil y el Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad de EAFIT, les da la bienvenida a la conferencia Tributación Internacional y la Nueva Normativa, a cargo de Óscar Eduardo Medina Arango, gerente del Fondo Mutuo de Inversiones y Ahorro de Empleados de la Universidad de EAFIT. El señor Medina Arango es administrador de negocio y contador público de la Universidad de EAFIT, en el cual ha realizado su especialización en estudios políticos. También realizó una MBA en Negocios Internacionales y Máster en Sistema de la Información en la Universidad de Europa, Bélgica. Se ha desempeñado como director financiero de negocios ISP para América Latina. De BOC Gases, director financiero y administrativo para BCO Gases de Venezuela y director de la Contraloría Girogas S.A. Además, ha sido director de la maestría en Administración de la Universidad de EAFIT, docente con más de 25 años de experiencia en varias universidades de Colombia y el exterior. Para eso les invitamos a recibir a Óscar Eduardo Medina Arango. Sean todos bienvenidos. ¿Y dónde está Colombia localizado en términos de este proceso y cómo afecta eso la competitividad en el ámbito internacional? Y es de los elementos complejos que vamos a ver porque todavía no estamos midiendo el impacto real que está teniendo la reforma tributaria que se generó el año pasado, cualquier cosa, 27, 29 de diciembre del 2016. Eso todavía no está involucrado dentro de las estadísticas, pero vamos a ver que va a tener un impacto importante desde el punto de vista de la competitividad y de los costos. Si nosotros vamos a hablar de impuestos, lo primero que debemos tratar de mirar son 4 elementos claros. Cualquier tipo de impuesto en cualquier parte, de cualquiera que sea, tiene 4 elementos fundamentales. Tiene una tasa, una base gravable, cuándo lo causo y cómo pago el impuesto. Ahora, el inconveniente dentro de todo esto viene a ser la base gravable. No tanto la tasa, sino la base gravable. Si nosotros pensamos en cualquier impuesto, pensemos en el 4 por mil que todos lo conocemos, la tasa es del 4 por mil. La base gravable, cualquier movimiento que ocurre en una cuenta. ¿Cuándo lo causo? ¿Cuándo lo pague? ¿Y cómo lo pago? En el momento en que me lo quita el banco. Entonces, digamos que cualquiera de los impuestos tiene este elemento. Pero cuando vamos a hablar de tributación internacional, el elemento de qué es la base gravable para un impuesto, ahí es donde entra el conflicto y donde empieza a expandirse o a volverse de alguna manera un impuesto sobre otro que se vuelve una carga que va en contra de la competitividad. A nivel mundial existen 2 conceptos fundamentales. Se dice que yo puedo pagar mis impuestos sobre una base gravable local o sobre una base gravable global. Más adelante vamos a hablar de los efectos que ha habido dentro de la parte de los paraísos fiscales, sobre todo con la nueva reforma tributaria, pero ahí es donde empieza el gran problema. ¿Qué considero yo que es la base gravable sobre la cual debo cobrar impuestos? Y ahí es donde empieza el conflicto con los diferentes países. La base local, como el nombre lo dice, sencillamente dice, pues, lo que se genere de base gravable o lo que se genere como utilidad en una localidad, solamente paga en esa localidad. ¿Sí? Entonces ahí es donde empezamos a mirar países como Islas Vírgenes Británicas
o territorios como Delaware, donde dice yo sencillamente cobro impuestos sobre lo que exista aquí en esta jurisdicción. Pero entramos en lo que es las bases de las rentas globales, donde se estima que se debe cobrar impuestos sobre las actividades que tengan en cualquier parte del mundo. Y ahí entonces entramos en conflicto Colombia, España, Europa en general, Estados Unidos, donde por el solo hecho de que yo tenga una actividad en Estados Unidos y yo sea residente colombiano, entro a pagar impuestos no solo por lo que tengo en Colombia, sino también por lo que tengo en Estados Unidos. Que hay algunas maneras de disminuir esa carga en términos de tratados de doble tributación, pero esos tratados de doble tributación no es que los tengamos específicamente en Colombia con muchas jurisdicciones. Entonces está Suiza, está España, Estados Unidos para algunas cosas, Perú, Ecuador, pero no es que sea una gran cantidad de países. Entonces, si nosotros vamos a decir que tenemos operaciones, por ejemplo, con Sudáfrica, con Australia, con Suecia, con Finlandia, en esos países no tenemos tratados de doble tributación. Por consiguiente, los tributos que pago en las operaciones mías en Finlandia no me las puedo tomar como un crédito de lo que yo pago en Colombia en un momento dado. Entonces termino pagando doble impuesto. Y entra a generarse dentro del concepto de la base gravable un elemento de doble tributación. Y la doble tributación la podemos mirar de dos maneras. La doble tributación es una doble tributación directa, por ejemplo, inclusive con lo que quedaron en la parte de los dividendos. No sé si han leído, los dividendos en Colombia no eran tributados hasta la reforma del 2016 y a partir del 2017 entra a... Entonces, la utilidad pagó impuestos por decir cualquier cosa, Bancolombia. Ahí pagó sus impuestos, pagó su carga tributaria, Bancolombia entrega los dividendos, los recibo yo como persona natural y yo tengo que volver a pagar impuestos sobre esto. Se está parando, profe, recorta. Hola. Eso no se le puede compartir. Dios. Hola. Es que se cayó nuevamente ya, tranquilos. Realizó el proceso de la adquisición que hicieron en Brasil. ISA constituyó una sociedad en Brasil colocada directamente, la inversión fue directamente desde Colombia. En el momento en que hicieron el proceso, tuvieron o se encontraron con la sorpresa que si ellos sacaban dinero de Brasil para repatriar las utilidades que generara ISA en Brasil, iban a tener varios inconvenientes. Uno, los impuestos que paga por la actividad en Brasil. Dos, un impuesto de salida de impuestos de Brasil. Y tres, un impuesto en Colombia sobre las mismas utilidades que fueran a entregar. Entonces, el cálculo era que de cada peso que sacaran de Brasil, pues les llegaba a Colombia alrededor de 25 a 28 centavos. O sea que, ¿para quién trabajo? 70 centavos que se me quedan en términos de la parte impositiva de los diferentes países. A eso le encontraron una solución, dijeron sí señor, entonces yo no voy a meter más dinero allá, me financio localmente, me apalanco localmente y solucionaron el problema.
pero eso es lo que se nos empieza a convertir en los elementos de doble tributación. ¿Y qué es lo que sucede en Colombia en términos de las sociedades y las estructuras financieras que se empiezan a montar en diferentes países? Si tenemos una operación, por ejemplo, con Suecia, vamos a tener una operación en Suecia, pero al repatriar ese dinero a Colombia, pues ya pagué impuestos en Suecia y vuelvo y pago impuestos en Colombia, y ahí se me va a estar yendo pues alrededor del 70 o el 60% de la utilidad general. Entonces, cualquier tipo de impuesto me tiene estos cuatro elementos, pero el punto más grave de todos es ese elemento de la base gravable. ¿Sobre qué es lo que voy a cobrar? Y no solamente sobre lo que voy a cobrar, sino en qué jurisdicción se generó. Y para eso entonces entra un conflicto y entramos en las nuevas reglamentaciones que se han colocado en Colombia a lo largo de los años, y en especial con la modificación del 2016. Ahora, como para que nos hagamos una idea, ¿qué es lo que está pasando con los impuestos a nivel mundial? Esta es la tasa de impuestos corporativo al 2016, y vemos que la tasa de estos países que tengo aquí, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia, Australia, Luxemburgo, en fin, por ahí al final tengo Colombia. Si fijamos, la más alta está organizada de mayor a menor. La más alta es Estados Unidos, que tiene una tasa del 39, donde llegamos a la tasa más baja, de las más bajas, que es Irlanda, del 13%. Si vemos el promedio de los países de la OCDE, estamos hablando que es alrededor del 26% el promedio de las tasas de impuestos que se cobra a nivel internacional. Y aquí tengo Colombia. Entonces, Colombia inmediatamente se me dispara al 39%. ¿Sí? Y esto es sin tener en cuenta los impuestos que habría que pagar al recibir los mismos elementos en dividendos en el caso de Colombia. Entonces, si vemos, tenemos Estados Unidos, pero ya empezamos a tener países que están por debajo de esa media, de aquí de Australia, Netherlands, Holanda, Norway, España, Corea, Turquía, Hungría, Polonia, todos ellos con unas tasas disminuyendo. Pero ¿qué es lo más impactante de este elemento de las tasas impositivas? Este elemento de las tasas impositivas, estos son los cambios y las reducciones en las tasas impositivas de esos mismos países durante los últimos 18 años. Estados Unidos prácticamente igual, ha bajado el 1%, pero miremos casos como Alemania, donde las tasas de impuestos han bajado más de un 25%. O si vemos países como República Checa, donde han bajado alrededor del 20%. Pero adivinen qué ha pasado con la tasa impositiva en Colombia durante los últimos 18 años. Aquí la tenemos. Ha subido efectivamente alrededor de un 4 o un 5%. ¿Eso en qué posición nos coloca? Eso nos coloca en una posición, desde el punto de vista de negocios internacionales y desde el punto de vista de inversión extranjera, en una posición bastante desventajosa. Los países tratan de atraer ese proceso de inversión extranjera, y uno puede decir, ¿por qué entra inversión extranjera a un país? ¿Qué razones hay para que entre inversión extranjera a un país? Rápidamente. ¿Alguna idea? Sin miedo. Señor. Insumos menos costosos. ¿Por qué más? Las tasas de interés de
en Colombia durante los últimos 18 años. Aquí la tenemos. Ha subido efectivamente alrededor de un 4 o un 5%. ¿Eso en qué posición nos coloca? Eso nos coloca en una posición, desde el punto de vista de negocios internacionales y desde el punto de vista de inversión extranjera, en una posición bastante desventajosa. Los países tratan de atraer ese proceso de inversión extranjera. Y uno puede decir, ¿por qué entra inversión extranjera a un país? ¿Qué razones hay para que entre inversión extranjera a un país? Rápidamente. ¿Alguna idea? Sin miedo. Señor. Mano de obra barata. Sí, mano de obra barata, insumos baratos, insumos menos costosos. ¿Por qué más? Las tasas de interés de los bonos, estamos hablando de inversión extranjera de portafolio. ¿Listo? ¿Por qué más? Estabilidad política. ¿Y qué es estabilidad política? Vamos a entrar por ahí. ¿Qué es estabilidad política? En términos generales, ¿qué es estabilidad política? Que no haya incertidumbre. ¿Qué es estabilidad política? Técnicamente. Si yo voy a decir que un país es más estable políticamente que otro, que un país como Venezuela es menos estable políticamente que Colombia, ¿cómo habla la política? No, quíteme, lo que pasa es que estamos respondiendo con lo mismo, o sea, política exterior, le quito el exterior, pero estoy hablando del mismo concepto de política, ¿sí? ¿Cómo habla la política? Leyes. Entonces, la política habla por leyes. ¿Qué quiere decir estabilidad política? Que no haya cambio en las reglas del juego, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a generar y adiós. país como Venezuela es menos estable políticamente que Colombia. ¿Cómo habla la política? No, quíteme, lo que pasa es que estamos respondiendo con lo mismo, o sea, política exterior, le quito el exterior, pero estoy hablando del mismo concepto de política, ¿sí? ¿Cómo habla la política? Leyes. Entonces, la política habla por leyes. ¿Qué quiere decir estabilidad política? Que no haya cambio en las reglas del juego, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a generar recambios en las reglas del juego, entre ellos los conceptos impositivos, ahí es donde empieza a generarse un conflicto en términos de la atracción de esa inversión. Entonces dice, debemos tener estabilidad política, decían atrás. Eso me atrae la inversión extranjera directa.
Pero si yo no tengo estabilidad política, sea cual sea la razón, entonces empezamos a tener los inconvenientes que se empieza a ver en términos de los flujos de inversión en los diferentes países. ¿Cuál es el país con la mayor estabilidad política en América Latina? En América Latina. Chile. Perú. México. Uruguay. Tan fríos, pero absolutamente fríos. Si quiere jugamos ahorcadito. País de 4 mayor inestabilidad soberana. Soberana visto como la visión desde afuera. No. Cuba. Entramos otra vez con Cuba. Entonces una cosa es una estabilidad política y otra vez otra cosa que yo pueda tener una estabilidad soberana o de cómo me ven desde afuera. Claro que Venezuela es muy probable que le quite el puesto rápidamente, si es que ya no se lo quite, entre otras cosas. Pero digamos que ahí es donde empezamos a decir qué es la estabilidad política, eso es lo que me entra ese dinero. Y lo que ha vivido Colombia en los últimos prácticamente 6 años, 8 años, 6 años, es de una inestabilidad política muy alta. No solamente por los mismos cambios que se están generando alrededor del Tratado de Paz, pero si solamente nos enfocamos en el hecho tributario y Colombia frente al mundo en términos tributarios, es tal vez uno de los periodos más inestables tributariamente de los últimos 30 años tal vez. ¿Cuántas reformas tributarias ha tenido Colombia en el periodo 2006 al 2010? 2002 al 2010, perdón. Colombia tuvo 4 reformas tributarias entre el 2002 y el 2010. ¿Cuántas reformas tributarias ha tenido del 2010 al 2016 Colombia? Ha tenido 14. Cuando hablo de una reforma tributaria, uno habla, es que reforma tributaria es lo que sale y dice en el Congreso, la reforma tributaria de estructural y no sé qué, que fue la del 2016, y la del 2014, y la del 2012, y la del 2010, cada 2 años. Pero esas son las grandes publicitadas. Pero hay cambios en las reglas durante todo este periodo. Por ejemplo, cuando montaron el sistema del impuesto del CRE, que lo quitaron ahora, tuvo una vida bastante efímera, es tal vez como anécdota el único impuesto que crean con una tasa que nunca se cobra, ¿sí? La tasa del CRE era del 8%. Esa tasa del CRE nunca la cobraron, porque entonces el primer año dijeron, los primeros 2 años era el CRE del 8% más una sobretasa del 1%, o sea que era del 9%. Y antes de que se venciera esa sobretasa, volvieron y cambiaron el CRE, dijeron ya no es del 8% ni 1% temporal, sino que es del 9% para siempre. Y ahora pues entonces lo acaban de volver a unificar con el impuesto de renta, como debería haber sido. Para mencionar, el elemento del CRE tuvo 4 cambios en términos de su manera de cobro. Entonces recuerden que cuando hablábamos de un impuesto, no solamente importa cuál es mi base gravable, sino cómo lo pago. Y ahora dentro de esa estructura vamos a ver lo que implica realmente la carga fiscal de cada uno de los países versus una tasa o una tarifa que pueda ser nominal. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos un país con unas cambiantes reglas del juego desde el punto de vista tributario que le generan una inestabilidad política y por consiguiente unas dificultades en atraer esos dineros de inversión extranjera y poder realmente progresar. ¿Qué es lo otro que puede atraer inversión extranjera a un país? Conocimiento, Singapur. ¿Qué más?
¿sí? Una ventaja comparativa, lo que yo tengo que no tienen los otros. No, sí, estoy mamado por esta. Comparativas, competitivas, conocimiento, calidad, procesos y demás. Nosotros estamos en el punto de la ventaja comparativa, no nos hemos podido mover hacia la ventaja competitiva. Entonces nosotros todavía estamos pegados de la exportación de café, pero en vez de exportar café de valor agregado, exportamos grano, ¿sí? Y es una pelea en tratar de hacerlo, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a mirar esas ventajas comparativas, que cuando yo voy a generar esa atracción de esa inversión, una ventaja competitiva, no comparativa, una ventaja competitiva, se me vuelve el sistema tributario internacional. Y ese sistema tributario internacional, como uno de los elementos adicionales de ese proceso de atracción, vemos que pues Colombia no está como en los mejores puntos, porque estamos en una de las tasas más altas nominales, pero en segundo lugar, mientras los otros bajan impuestos, nosotros lo que hacemos en el mismo periodo es incrementarlos. ¿Y eso qué efecto tiene sobre la competitividad? Aquí tenemos el ranking 2015-2016 del índice de competitividad global, donde empezamos a países latinoamericanos, especialmente Chile, Panamá, Costa Rica, México, Colombia, Perú, en fin. Colombia es el país donde tiene la cuarta tasa más alta de impuestos del mundo, agregada. Entonces estábamos hablando que Colombia tenía una tasa del 39, pero cuando genero tasas agregadas, Colombia está generando una tasa del 75%. Una tasa del 75% sobre las utilidades, eso es toda una fortuna. Y lo que ha hecho Colombia, en vez de disminuir, es, al revés, aumentar. Entonces tenemos el caso de Perú, ¿sí? Para no tenernos que comparar pues con Suiza. Si yo soy un inversionista y voy a tomar una decisión de inversión y voy a determinar dónde voy a invertir, cómo va a pesar, voy a preferir invertir donde tengo que pagar 75% de impuestos o donde voy a pagar 36%. O miro a Chile, y Chile es el 27.9%. ¿Sí? Y yo estoy hablando del 70%. Pero, Ahora hablamos del caso de Guatemala, 39.9,
Ecuador 33% de tarifa. Entonces esos son realmente elementos que van a ir en contra de lo que puede ser el proceso de competitividad en un momento dado. Y ese elemento de competitividad, a partir de esas tasas de impuestos, empiezan a afectarme en los rankings y en los índices de competitividad global que puede tener la organización. Este es, por ejemplo, ya en términos específicamente de Colombia, cómo ha evolucionado la tasa de impuestos en los últimos años. Estamos hablando del 2010 al 2016. Cómo han evolucionado las tasas de impuestos. Han relativamente bajado, sin tener en cuenta la reforma del 2016. Arrancamos en el 78,5, estamos ya en el 75,5. Pero la competitividad del país se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo a raíz precisamente de ese proceso o de esa falta de claridad en las reglas del juego. Entonces aquí tenemos un esquema general de qué es lo que está pasando a nivel mundial en términos de los impuestos y en términos de qué es lo que ha hecho Colombia en los últimos años con relación a esa parte impositiva. Aquí les traigo otro ejemplo, antes de entrar en particular en lo que fue la reforma tributaria, en la última reforma tributaria, un caso particular en lo que es Guatemala. Guatemala hizo una reforma estructural, esa sí fue una reforma estructural, para países de Suiza y demás, sino aquí, nosotros mismos. Guatemala hizo una reforma tributaria en el 2012. Dentro de esa reforma tributaria, digo, vea señores, hay dos maneras en las cuales yo voy a cobrar el impuesto. Sencillo, yo no me voy a poner a pelear con una base gravable, si hay base gravable o no hay base gravable. Sencillamente me calculan dos elementos, o las utilidades generadas por el negocio. Y no voy a ponerme de nuevo a pelear si un gasto es deducible o no es deducible, si me lo puedo descontar o no me lo puedo descontar, nada. Unas utilidades del negocio que tengan elemento de causalidad. Les voy a cobrar una tasa que en el 2015 ya se localizaba en el 25%, reduciéndose en el tiempo. O les sugiero otra. Páguenme el 6% flat sobre las ventas. Y de nuevo, no se ponga a pelear qué es deducible o no es deducible, ni a hacer cálculos raros. ¿Me calcula una utilidad derecha o me calcula las ventas? Sobre la utilidad me paga el 25 o sobre las ventas me paga el 6. Y para las personas naturales, igual generaron un 5% hasta una utilidad de 300,000 quetzales, más o menos 38,000 dólares, o el 7% sobre todo lo que exceda de esos montos. Sencillo y fácil, derechito. En el momento en que implementaron para el 2014 el recaudo de impuestos en Guatemala se había incrementado en un 43%. No porque el PIB me hubiera incrementado en un 43%, sino porque puse un sistema fácil, un sistema claro y un sistema con unas tasas competitivas. Entonces, ahora decíamos, ¿cuál era la tasa de Guatemala? La tasa de Guatemala global de todos los impuestos, que implica cómo los pago, y los impuestos sobre la parte de laborales y demás, Guatemala estaba en una tasa del 39,9, versus un 75% que estamos nosotros. Y los impuestos a ellos, con esta reforma tributaria, se les incrementó en un 43% el recaudo. Eso es lo que puede volver o puede mejorar la competitividad de un país en términos de los elementos impositivos. Entonces, ese es más o menos qué es lo que está sucediendo con Colombia comparativamente. Ahora, la reforma tributaria y el elemento en términos del efecto sobre la tributación internacional. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Ahí porque si no, esto mejor dicho se ha caído como 50 veces, pero ahí vamos. Con paciencia, con paciencia, profe. Importante ver que, pues es cierto, sí, de pronto una forma más sencilla de cobrar esos impuestos sí sería como adoptar ese sistema que tiene Guatemala, ¿correcto?
Incluso muchas veces pues la gente está tratando de mirar cómo se esconde o qué esconde, cómo hace para que esos gastos sean deducibles. A mí me parece que también sería un sistema como más práctico y también, pues en la medida, ahí sí que operaría el principio de la proporcionalidad, ¿cierto? A mayor riqueza, mayor tributo. Si usted de pronto va a pagar el 6% sobre el total de sus ingresos y vendió 100, pues simplemente será 6, ¿cierto? Pero si vendió 1000 será 60. Entonces, a mí me parece que podría ser una buena, digamos, una buena solución. Sí, porque si acá se le terminan pagando 75, profe, pues imagínese. Es mucho el impuesto que pagan acá en Colombia. Que es mucho el impuesto que pagamos acá en Colombia, profe. Creo que no. ¿Se fue? Me olvidó el profe. Me ignoró. Re mala esa señal. A ver que ya me aclara el profe, a ver si me arreglan algo. Sí. Que cambie operador, el operador está muy malo. No, el mío está igual. Mi internet también está tan lento. A mí también se me cortó como 7 veces hoy. No, es que está como me... ¿Sabes qué también? Pero creo que es el Zoom. Porque hasta ahora hay muchas personas ya conectadas, ¿no? Y queda más pesado. Yo pienso que para que tengan tiempo de llegar al otro lado y hacer su pausa. Luego mañana miramos entonces. ¿Qué pasó con Ángela que no vino ni doña Viviana, que no las he visto esas caras? Sí, yo estoy acá, profe. Profe, yo estoy acá. ¿Dónde que no la Que no veo? se han arreglado, profe. En la cámara. Muy bien. Que están despelucadas. Fíjense la importancia, de todas maneras, en los niveles, ¿cierto? Que nosotros podemos llevar a la universidad, ¿no? Ustedes se fijan, la AFIT, me parece que es una muy buen centro. Yo estaba mirando al John allá haciendo la presentación de Viviana o de Carolina ya una vez cuando está haciendo las conferencias, porque a eso tenemos que aspirar nosotros, ¿no? ¿Correcto? Sí, pero el envolvimiento y mirar a ver cómo nosotros sabemos. Bueno, entonces nos vemos mañana, si Dios quiere, para que puedan ir a echar tinto, porque siempre se los tumba ahí. Dios me los bendiga, ¿no? Igual, profe, que descanse. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Lo mismo, ¿no? Dios me los bendiga. Amén. Suerte, saludos. Lo mismo.